La paz sea con toda la audiencia. Buenos días, buenas tardes, en el horario en que se encuentren. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que fortalecerá nuestro conocimiento en las escrituras, el cual es acerca de los cumpleaños, específicamente en una premisa: ¿es pecado celebrar cumpleaños según la Biblia? La palabra cumpleaños la encontramos 2 veces en la Biblia, aunque son 3 versículos, pero en el caso del Nuevo Testamento, que son 2 versículos haciendo alusión a la misma persona, que es el rey Herodes. Los versículos son los siguientes. En Génesis 40:20 se celebró el cumpleaños del faraón. En Mateo 14:6 el cumpleaños del rey Herodes, y lo menciona también en Marcos 6:21. Coincidieron estas dos personas, estos dos personajes, en algo que hicieron el día de su cumpleaños: quitarle la vida a alguien, y de la misma manera, cortándole la cabeza o decapitándolo. En el caso de Faraón, le cortó la cabeza al jefe de los panaderos. En el caso del rey Herodes, le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, muchas personas o algunas personas afirman que celebrar los cumpleaños es de origen pagano y que su connotación es diabólica, porque consistía en ciertos ritos que se tenían que llevar a cabo, como asesinar a una persona. No obstante, esto está alejado de la realidad, y lo vamos a ver analizando los dos casos. En el caso de Faraón, no era un protocolo que se tenía que seguir, que siendo el cumpleaños del faraón tenía que cortarle la cabeza. Lo hizo porque Faraón estaba enojado, pero no porque fuera un protocolo. Y le corta entonces la cabeza al jefe de los panaderos. En el caso del rey Herodes, tampoco era un protocolo o algo que él acostumbraba a hacer en el día de su cumpleaños. Recordemos nosotros que cuando danza Salomé, la hija de Herodías, él le dijo delante de las demás personas que lo acompañaban: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Y entonces va con su madre y le dice: ¿qué le pediré al rey? Y su madre le dice: pide hoy mismo la cabeza de Juan el Bautista. Cuando llega entonces Salomé delante del rey Herodes, ella le dice de esa manera: le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey Herodes lo hizo así, pero no porque fuera un protocolo que se tenía que cumplir el día de su cumpleaños, o que era una costumbre que todos los cumpleaños tenían que llevar la muerte de una persona. No. Y la respuesta la podemos encontrar en Marcos 6:26, que dice de la siguiente manera: y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Observamos entonces nosotros que quitarle la cabeza a una persona, decapitar la cabeza a una persona, decapitar a una persona, no era un protocolo establecido. Pero el rey había hecho una promesa, y siendo él la máxima autoridad, como jerarca, tenía que cumplir la promesa que había hecho
delante de los demás porque los demás lo escucharon. Y claramente lo dice en el texto, que el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. ¿Era protocolo? No. Simplemente, pues, la gente mala hace malas cosas. Es por eso que el consejo que Dios da en Deuteronomio 30:19 es el siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios pone la bendición, la maldición, el bien y el mal, y toca a nosotros escoger qué es lo que debemos de tomar o qué queremos tomar. En el caso de Faraón, él decidió asesinar al jefe de los panaderos. En el caso de Herodes, decidió cortarle la cabeza a Juan el Bautista, porque la gente mala va a hacer malas cosas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón salen buenas cosas. Aunque hay personajes que también celebraron sus cumpleaños, pero la palabra cumpleaños no se encuentra en ese pasaje. Lo podemos observar en Job capítulo 1, 4 al 5, que dice de la siguiente manera: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, es decir, el día de su cumpleaños, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, un hombre de Dios, tenía ese cuidado por sus hijos, que aunque ellos celebraban su cumpleaños, tenía ese cuidado de que todo se hiciera, como dice la Escritura, decentemente y con orden. De la misma manera, podemos encontrar nosotros el caso de Isaac. El destete conforme a la ley era a los 3 años. Isaac fue detestado a los 5 años. Cuando llega el 5.º año, entonces Abraham hizo un gran banquete el día en que cumplió años Isaac. Lo podemos encontrar en Génesis 21:8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Entonces, en conclusión, ¿son malos los cumpleaños? No. No son malos los cumpleaños. Y depende de cómo lo quiero celebrar. Porque si quiero celebrarlo de una forma que ofenda a Dios, ahí entonces sí, es muy diferente. Pero si lo hago de una forma en la que yo agradezco a Dios por un año más de vida, entonces lo estoy haciendo decentemente y con orden. Y recordemos lo que dice en Romanos 13:7: pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si tienes algún familiar digno de honra, puedes pagarle celebrando con su cumpleaños. Simplemente sea decentemente y en orden. Dios los bendiga.